Bueno, bienvenidos a Aire de Justicia, un nuevo programa de actualidad en el derecho que hacemos con muchísimo cariño. Quien les habla, María Inés Velasco, y mi acompañante, Melina Guione. Gracias, Melina, por estar aquí. No, gracias a vos por permitirme acompañarlos, porque siempre en los programas la verdad que me nutro y me encantaría estar en todas las comisiones, porque viste, como que te venden esa pasión, que nada, Aprendemos quiero un estar en montón. todas, quiero estar en todas. Aprendemos un montón. En este Sí. caso, contamos con la presencia del presidente de la Comisión de Seguridad Social, Federico Perkovich. Muchísimas gracias, Federico, por estar con nosotros en este programa. No, al contrario, Marinés, como siempre un placer. Hola Melina, un gusto compartir un rato con ustedes. Bueno, sabemos que justo en tu presidencia sucedió el tema de la pandemia, sabemos que la comisión sigue funcionando muy bien, y bueno, la pandemia más el funcionamiento de la comisión son dos ejes que nos gustaría que puedas desarrollar en estos primeros minutos de radio. Cómo el profesional especialista en seguridad social se ha podido desarrollar y cómo la Comisión de Seguridad Social, que siempre ha tenido presencialidad todas las semanas en nuestra querida institución, se pudo reinventar para seguir estando presente. Bueno, hay algunas de las cosas que planteas que tienen puntos en común, lógicamente, porque es una situación que nos atravesó a todos, ya sea como profesionales, como comisión. Nos encontramos en marzo del año pasado. Yo las visité un poco tiempo después, así que algo ya les comenté, pero sí, nos cambió mucho. Te cuento que respecto de la comisión, nosotros tenemos una comisión que tiene una cantidad muy grande de miembros, una participación muy activa y una trayectoria de muy larga data, de manera ininterrumpida, de reunirse cada jueves y generar siempre actividades y generar acciones en defensa de la profesión. Entonces, es una comisión un poco particular, no es que no me quiera ser responsable de las cosas que me tocan, pero tiene una inercia que excede las personas que están en su conducción. Y esto es algo muy bueno, porque en esas primeras semanas de tanta restricción y de tanta sorpresa, toda esa inercia, las ganas de la gente y demás, creo que trascendió las cosas que yo pude implementar, digamos, como presidente de la comisión, porque enseguida me ofrecieron cosas, me propusieron cosas, y casi que sin darnos cuenta estábamos reuniéndonos de nuevo todos los jueves. Hubo 2 jueves solos que no nos reunimos, ¿no? A raíz de la pandemia. Y enseguida empezamos a reunirnos a través de una plataforma como esta, a través de un Zoom, y sorprendentemente tuvimos en este año y medio unos 70 colegas que se incorporaron a la comisión, que es algo que no tengo estadísticas concretas de periodos anteriores, pero claro, la posibilidad de participar de las actividades de la reunión, de la comisión, sobre todo de las reuniones, a colegas que a lo mejor se les hacía difícil venir a las reuniones presenciales, o colegas de otros lugares del país, trajo un interés enorme, y ya te digo, tuvimos más de 70 colegas que se incorporaron a la comisión desde marzo del año pasado. Y también nos dio la posibilidad, te digo que tiene un poco que ver con respecto a lo que vos preguntabas con la actividad profesional, porque esta es una situación sin duda trágica, y es una situación que nos pone ante un montón de desafíos, de reinventarnos. Pero también tiene como, de manera colateral, genera muchas posibilidades, muchos beneficios que a lo mejor no los habíamos pensado. Nosotros cuando
cuando la mesa directiva que conduzco dentro de la comisión, cuando recién asumimos, teníamos la idea de, como tenemos muchos colegas que no están en la ciudad de Buenos Aires, teníamos la idea de hacer alguna actividad periódica donde nos pudiéramos sumar todos y tratar de hacer algo remoto. Y justo cuando estábamos pensando en eso, nos cae la pandemia, la cuarentena. Ariel Indivo, que es el presidente de la Comisión de Herramientas, es el primero que me habló del Zoom, lo probamos y dije, bueno, vamos con esto. Y eso fue lo que determinó este auge. Hicimos unas cuantas actividades de capacitación durante el 2020. Se incorporaron un montón de colegas. Nosotros en las reuniones presenciales éramos 30, 40, 50. Esos días que hay un tema muy importante, un fallo, que nadie se lo quiere perder, a lo mejor un poco más, pero nunca más de 100, y creo que no tuvimos ninguna reunión de comisión, ningún jueves, siendo menos de 100. Hemos sido 180, 140, pero siempre estamos encima de los 100 participantes. Y hicimos actividades con mucha participación, con mucha gente que se inscribió, y nos tocaba hacer el congreso, que iba a ser en Bariloche, el Congreso Nacional de Seguridad Social, que se hace cada 2 años, y en principio habíamos decidido postergarlo. Vieron cómo son todas estas cosas que pasaron en la pandemia, ¿no? Pasa con todo tipo de eventos, los deportivos, las elecciones, todo. Primero decidimos postergarlo y después dijimos, bueno, ya que vemos que no se sabe cuándo se va a poder hacer, ¿qué tal si lo hacemos de manera remota? Y eso la verdad que fue un orgullo porque salió súper bien, tuvo una concurrencia de más de 400 colegas que se inscribieron. Y bueno, fueron 3 días que estuvimos capacitándonos, debatiéndonos cada uno desde su casa, desde su oficina, y reemplazó un poco ese punto de encuentro, que obviamente hay cuestiones que son irreemplazables, pero reemplazó de alguna manera ese ámbito tan importante para la abogacía especializada en nuestra materia, que son nuestros congresos que hacemos cada 2 años. Así que la comisión, raro, ¿no? Porque yo cuando asumí esta responsabilidad, bueno, tenía algunas ideas, algunos proyectos, pero esta cuestión marcó absolutamente la gestión, y creo que nos pudimos adaptar bien y encontrar la manera de seguir adelante y en algún punto aumentar nuestra masa crítica, el grado de participación, así que creo que es positivo el balance. Sí, fue positivo porque si bien de marzo a agosto la justicia estuvo casi sin funcionar, con muchas excepcionalidades para funcionar, ANSES algunos intentos de funcionar tuvo, e increíblemente todos los jueves igual había reunión y siempre había temas. Y bueno, y una vez que comenzó a funcionar la justicia y también empezaron a volver los turnos presenciales en ANSES, también volvieron a ver temas de manera cotidiana, con lo cual siempre hay temas para conversar, siempre hay temas para analizar, y distintos también jornadas que se fueron desarrollando y que permitieron, como vos bien dijiste, que colegas de distintos puntos del país, algunos más cercanos y otros más lejanos, pudieran formar parte de la comisión y también hacer una devolución de lo que estaba sucediendo en sus distintos territorios. La verdad es que yo que formo parte de la comisión, me sentí súper orgullosa y sentí que no hubo prácticamente pausa, más que la de 2 semanas, pero porque nadie tampoco sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. O sea que 2 semanas en ese proceso, que al día de hoy continúa de alguna manera, es nada. O sea que es una comisión que sigue estando muy atenta a las necesidades, no solamente en lo cotidiano, sino también porque muchas veces hay preguntas que tienen que ver con el desarrollo cotidiano, pero también con la formación.
con la capacitación. Y el Congreso, realmente, más de 400 personas, fue un lujo, se utilizaron todas las posibilidades que ofrecía el Zoom y realmente dejó muchísima huella. Así que eso, felicitaciones. El ejercicio, si vos tuvieras que decir en algo, podemos decir que se avanzó. ¿Qué cosas positivas, además de todas estas cosas que contaste desde la comisión, qué experiencias positivas sentís vos que dejó todo este momento sanitario que estamos viviendo para el ejercicio de la profesión? ¿Se gana tiempo, se pierde tiempo, se invierte de otra manera el tiempo? Sí, a mí me da la sensación que en cierto punto hay situaciones que tuvieron que resolverse, situaciones que se hacían en presencialidad, que tuvieron que resolverse para dar una posibilidad de hacerlo de manera remota, y ahora que están instrumentándose con sus más, con sus menos, que ahora lo podemos comentar, pero mirando hacia atrás, parece increíble que hasta hace un año y medio fuera el siglo XXI también, y estuviéramos presentando escritos en papel en tribunales o dejando oficios a confronte. Creo que justamente todas las restricciones que trajo la situación sanitaria sirvieron de impulso para tomar unas cuantas decisiones que son muy favorables para el ejercicio profesional. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros en las reuniones de comisión de cada jueves tratamos, la mesa directiva hace un temario tentativo que después, de acuerdo al interés de toda la comisión, se modifica, digamos, no es algo estanco, pero desde aquel jueves que tuvimos la primera reunión por Zoom, siempre poníamos los temas situación de la atención en la administración pública en pandemia y situación de la atención del Poder Judicial en pandemia. Y cada uno de los jueves esos dos puntos estaban siempre. Y de distinta manera, pero tanto en el ámbito de la administración como en la justicia, hubo grandes modificaciones que posibilitan la intervención, nuestra participación profesional desde herramientas remotas y medios digitales que, desde mi punto de vista, hacen mucho más eficiente nuestro trabajo. Por ejemplo, vamos a ir... el Poder Judicial tuvo, como vos decías antes, prácticamente un poco más de 4 meses de feria total. Empezó para temas urgentes, es decir, para habilitación de feria, la posibilidad de hacer presentaciones puramente digitales, hasta el momento de entrar en las restricciones. El Poder Judicial ya había tenido algunas modificaciones en tema de notificaciones, tema de oficios y traslados que se hacían de manera digital, pero eso se instrumentó muy rápidamente porque ya existía la herramienta para temas de habilitación de feria, y en agosto empezó para todo. Y la verdad es que yo tengo la percepción de que en el fuero en el que nosotros litigamos, el fuero de la Seguridad Social, hay un poco más de lentitud en algunas cosas, y es obvio porque los funcionarios trabajan de manera remota y tuvieron que adaptarse un montón, pero en algunos otros aspectos ya se empieza a notar algunas mejoras también en los tiempos y en la eficiencia de trabajar ciertas cuestiones. Por ejemplo, una apelación, no hay necesidad de que el expediente físicamente se traslade a la Cámara, que en el caso de nuestro fuero está como a 10 cuadras, ¿no? Encima. Y viceversa, ¿no? Cuando vuelven de la alzada para la primera instancia. Y bueno, y también la ventaja nosotros como profesionales, ¿no? Los que tenemos estructuras pequeñas. Yo 2 o 3 días a la semana estaba toda la mañana en tribunales, haciendo colas,
dejando papeles, y ahora todo eso se soluciona desde la computadora de cada uno. Así que eso nos ha permitido optimizar el tiempo, y la verdad es que, como te decía antes, era increíble que a esta altura de la vida estuviéramos llevando papeles para que nos sellaran. Eso está muy bien. Por supuesto que hay un montón de cuestiones que se van revelando y que son necesarias de corregir, pero me parece que hay disposición, ¿no?, de los funcionarios de adaptarse, de encontrar la manera de mejorar la administración de justicia. Sí, Yo también creo que, podemos... Sí, Meli, seguí, por favor. No, que yo lo que creo es que es hora también de repensar a la hora del ejercicio profesional, de entender que esto vino para quedarse y tenemos que hacer fuerza para que se queden y mejorar, ¿no?, las prácticas. Quedó muy en evidencia que cuando hay voluntad, ya sea del Poder Judicial, que las cosas salgan adelante. Vos fíjate que en provincia estuvieron aceitados y no pararon de trabajar, y que todo se llevó a lo digital, y que lo digital sumó muchísimo. También en lo administrativo, también al principio costaba casi todo lo nacional, iba un ritmo, y las provincias iban a otro ritmo, y se fueron adaptando a este cambio de la pandemia, y no tenía que ver con prescindir de fuerza de trabajo. O sea, se entiende, ¿no? Que lo digital vino a dejar de lado la fuerza humana que el recurso humano, no, todo lo contrario. Y lo mismo pasaba a la hora de que vos tengas que no sé, que diligenciar algo. Yo me encontré con que los organismos, por ejemplo, a la hora, las casas de las provincias habilitaron todo el sistema para que vos puedas, hicieron que los procesos se agilicen y también que bajen los costos, porque las casas de las provincias abrieron para que vos puedas, lo que nosotros los profesionales antes teníamos que diligenciar, en todos los fueros hablo, lo tenías que diligenciar en las provincias, ahora las casas de las provincias abrieron ese espacio para que vos vayas y lo diligencies en las provincias, achicando muchísimo los costos, el impacto, ¿no?, de los honorarios profesionales y los honorarios que vos le pasás a tu cliente. O sea, yo creo que esto ayuda a repensar buenas prácticas también, ¿no? Y esto que yo te digo que quedó en evidencia cuando hay buena voluntad, porque en provincia tenían los mismos recursos que tenía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Justicia Nacional no puso la misma predisposición. Y lo vemos a la hora de esto que vos dijiste, de que hay cosas, los turnos, por ejemplo, de los juzgados. Vos presentás una demanda, no sé, el mes pasado, y ahora recién a mí me dio un turno el 18 de junio. ¿Con qué cara le decís al cliente, mirá que te voy a correr traslado de una demanda porque me dan turno el 18 de junio? ¿Se entiende, no? Sí, Pero sí. yo creo que hay que repensar las prácticas, que hay que repensarlas, y eso también que vos dijiste, no solamente el tiempo en el ejercicio de la profesión que tiene que ver con el tiempo que es valiosísimo, por eso creo que uno también puede participar de más espacios, el tiempo físico, sino también en los recursos económicos que tiene que contar un profesional para llevar el día a día ejercicio de la profesión. Nosotros, en mi caso, el estudio privado lo seguimos sosteniendo el espacio físico, pero sé de muchos colegas que ya no lo sostuvieron más, que se cerraron muchísimas oficinas, y no sé si van a volver a tener oficinas, ¿se entiende, no? Claro. Porque es una carga... Se repiensan muchas cosas. Sí, pero lo principal creo que hay que repensar no es solamente el ejercicio profesional, sino cómo la justicia apoya nuestro ejercicio libre de la profesión, ¿no? Cómo nos acompaña a los profesionales. Porque incluso no se olviden que todo agosto, con el tema del cobro de honorarios, era tremendo el cobro de honorarios profesionales en los expedientes judiciales, ¿viste? Cuando vos le tenías que explicar, te decían no al lugar, cuando vos querías habilitar feria por el cobro de unos honorarios, y le tenías que explicar al juzgado de que tenían carácter alimentario nuestros honorarios profesionales. Yo creo que hay que repensar, hay que apoyar y hay que fortalecer este recorrido que hubo este año en cuestiones de práctica profesional para que se sigan sosteniendo. Y también haciendo fuerza entre todos, no más allá digamos, de la materia que ejerzamos, sino defender el ejercicio libre de la profesión. Me parece que es por ahí. Sí, Perdón, sí. me apasioné. No, es así, es muy valioso.
Y bueno, quedándonos entre 15 y 20 minutos de charla, nos parece muy importante hablar de un tema que ha sido vital en este tiempo y que tiene que ver con la movilidad de los saberes previsionales. ¿Nos podés hacer un pequeño resumen, Sí, Federico, sí, de lo que ha sucedido en este tiempo? Porque fue un tema de sí. mucha actualidad. Bueno, claro, la movilidad jubilatoria es la evolución, los incrementos que tienen los beneficios jubilatorios a lo largo del tiempo. Son los aumentos que reciben los jubilados. Nosotros desde el año 2009 tenemos una modalidad automática de movilidad. Esa fórmula de movilidad automática que se basaba en variables de la economía, recaudación, aumento de salarios, fue modificada en el 2018 por otras variables, pero seguía siendo automática. Quiere decir que en base a, en este caso, a partir de marzo de 2018, ya no era recaudación y salarios, sino costo de vida y salarios, en función de cómo evolucionaban esos números de la economía, se trasladaba a dar aumento a las prestaciones. A partir de marzo de 2020, con una ley sancionada en diciembre de 2019, con el gobierno entrante, se declaró emergencia pública en unas cuantas materias, una de ellas emergencia previsional, y se suspendió la fórmula jubilatoria automática, y en su lugar se delegó al Poder Ejecutivo para que en las 4 veces del año que tocaba dar aumento, lo diera de manera discrecional el propio Poder Ejecutivo. En realidad la ley era por dos aumentos, porque la emergencia estaba declarada por 6 meses, pero sobre la emergencia económica, otra emergencia sanitaria, y por DNU se prorrogó a los efectos previsionales la aplicación de esta ley. Quiere decir que durante todo 2020 tuvimos una situación de emergencia con la fórmula de movilidad suspendida, y en su lugar se dieron aumentos de manera discrecional. A partir de marzo de este año, de 2021, el Congreso dictó una nueva ley de movilidad jubilatoria, también automática, bastante similar a la original de 2009, es decir, que de nuevo lo que se toma en cuenta es recaudación y salarios, y desde marzo de 2021 se empezaron a aplicar los aumentos en base a variables de la economía. La verdad que técnicamente todas las fórmulas de movilidad pueden tener sus debates técnicos, sus críticas, qué cosa da mejor, qué cosa da peor. La fórmula original, digamos, que es muy parecida a la que está vigente ahora, tiene un momento en el que se aplica lo que menos da, entonces puede llegar a generar un perjuicio. La verdad es que en los primeros 9 años de vigencia que tuvo, ese perjuicio nunca se llegó a configurar, pero digamos, hay observaciones técnicas que hacerle. La fórmula que fue modificada en 2018, que traía más costo de vida en la composición de la fórmula, tenía un rezago muy importante porque se aplicaban los aumentos recién entre 6 y 9 meses después de que esas variables se habían incrementado. Pero estas son cuestiones que tienen que ver, para mí, con cuestiones políticas, ¿no? de política legislativa. El inconveniente que tuvo, incluso a mí me parece, esta es mi posición personal, que la situación de la emergencia durante el año 2020 también es una cuestión política que queda exenta de la revisión judicial. Y tampoco la fórmula de movilidad que está instrumentada hacia futuro, habrá que ver cómo evoluciona. Pero a mí lo que me parece importante destacar es que durante ese 2020 que hubo aumentos de emergencia y que el Congreso dijo, aquí hay emergencia, por lo tanto suspendo la fórmula de movilidad. Cuando en marzo el Congreso volvió a
a legislar y a establecer una nueva fórmula de movilidad, partió de los saberes de emergencia, digamos. Si un jubilado con la fórmula suspendida le hubieran tocado aumentos del 42%, vamos a suponer no, es más o menos eso, lo que le hubiera tocado con la fórmula suspendida, depende del monto del haber, recibió en algún caso 20 y pico de aumento durante el 2020 por la emergencia. Una vez que termina la emergencia, la nueva fórmula de movilidad aplica los aumentos sobre esa movilidad de emergencia, no sobre los aumentos suspendidos. Entonces, ahí a mí me parece que está la primera situación para considerar, que tiene que ver con que, bueno, la Corte tiene una extensa jurisprudencia en relación con la emergencia, y entre los requisitos que ponen para que una emergencia sea ajustada a derecho, es que sea transitoria. Entonces, esta emergencia ha sido transitoria, duró un año, pero si después de que termina la emergencia, en la movilidad nueva que va generando nuevos aumentos, se aplican sobre el haber de emergencia, esa emergencia deja de ser transitoria para volverse eterna, ¿no? Porque se siguen aplicando aumentos sobre un haber que tuvo aumentos insuficientes. A mí me parece que esta situación debía haber sido resuelta por el Poder Legislativo, es decir, hasta acá llegó la emergencia, de acá en más volvemos a la... Porque el Congreso dice dos cosas, dice emergencia y dice suspensión. Si vamos a decirle está bien a la emergencia, tenemos también que decirle está bien a la suspensión. Si es una suspensión, cuando termina la emergencia, esos aumentos que no se otorgaron tienen que otorgarse, si no, son para siempre. ¿Cuál es la transitoriedad de que te saque algo para siempre, ¿no? Así que esa es una cuestión que no fue resuelta por el Congreso cuando dictó la nueva movilidad, y que está siendo judicializada por algunos beneficiarios, y ya empieza a haber algunas sentencias, algunos pronunciamientos en distinto sentido. Yo hasta ahora vi 5 sentencias de Cámara sobre la cuestión. Hay una sola que sigue esto que no es una idea mía, porque en la comisión, ¿no?, vamos hablando, vamos charlando y vamos llegando a conclusiones, y esta idea de que si la fórmula de movilidad anterior estuvo suspendida, cuando termina la emergencia hay que reactivarla y hay que dar los aumentos sobre lo que se suspendió. Hay una sola de estas 5 sentencias que tiene este criterio, que es un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Después hay otros 2 fallos también en cámaras federales con asiento en las provincias, que declaran la inaplicabilidad de esos aumentos porque fueron regresivos, es decir, que de alguna manera lo que están cuestionando es la emergencia. Yo no estoy tan de acuerdo con esos fallos, porque me parece que el Congreso tiene la posibilidad de dictar normas de emergencia. Y creo, cuando se habla de la progresividad de las normas o la prohibición de regresividad del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo que así lo establece habla claramente en la medida de las posibilidades o con los medios disponibles o una cuestión así. Quiere decir que, bueno, me parece que digamos que es mucho más complejo y difícil acreditar o que no había emergencia o algo por el estilo, pero me parece que la situación de que poner los aumentos digamos, a partir de la movilidad de emergencia no es algo transitorio, claramente. Consolida la quita en los saberes. Y así como te decía, hay una que dice esto, que pensamos varios en la comisión. Hay 2 que directamente
declaran la inaplicabilidad de esos aumentos y el reemplazo por los aumentos de la fórmula suspendida, o alguno da otra solución a medio camino, es decir, con otros índices. Y finalmente hay 2 fallos de salas diferentes de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Federal de Seguridad Social, que convalidan los aumentos dados por la emergencia, que con eso yo no estoy en desacuerdo, pero dicen que no hay daño, y justamente, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que el daño está en la omisión de la nueva ley de movilidad, o la omisión legislativa, porque el Congreso podría haberlo hecho a través de otra ley, de devolver lo que se había quitado. Así que es un tema nuevo, novedoso, porque pasó hace poco. Es un poco técnico, nos entusiasma a los previsionalistas, pero tiene un impacto enorme sobre toda la población y todos los jubilados. Y aparte interesante que ya haya fallos, ¿no? Porque quiere decir que hay movimientos en menores tiempos. En Sí. otras oportunidades, la primera instancia era un derrotero de un par de años como mínimo, y bueno, hoy estamos hablando de sentencias respecto de cuestiones que se estuvieron planteando en virtud de hechos que se sucedieron en estos mismos tiempos, un año y poquito. Sí, claro. Entonces, de alguna manera también es importante destacar esa celeridad en resolver, y bueno, yo también estoy en la misma línea de pensamiento que vos, que hay un marco de emergencia, que la palabra suspensión de alguna manera debería haberse trabajado más desde el castellano y no tener otra solución diferente. Pero bueno, es un camino que vamos transitando, y que también es importante desde lo técnico ir estudiando temas nuevos y que se vayan resolviendo con cierta rapidez. También es verdad que nosotros en el Foro de la Seguridad Social, con los nuevos nombramientos, tanto en Cámara, bueno, también estamos teniendo cambios de jurisprudencia que se suman a las incertidumbres de estos nuevos escenarios. O sea que en seguridad social tenemos un terreno en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, bastante incierto, y sin embargo seguimos con las mismas ganas de siempre. Así que eso es muy importante. Y bueno, y encontramos en la Asociación de Abogados y Abogadas tierra fértil, tanto para poder conversar de esas incertidumbres como para poder capacitarse para llevarlas adelante. Y con colegas de todo el país que también nos vamos nutriendo entre todos. La comisión estuvo teniendo actividades y va a tener actividades. ¿Vos cómo te imaginás, porque ya son tus últimos momentos en la presidencia? Me gustaría que hagas en estos minutos que nos quedan algún análisis de lo que vos pensás que significó para el aporte desde esa nueva mesa de la comisión, y bueno, y lo que vendrá, que como vos mismo dijiste, tiene una inercia propia, ¿no? Sí, absolutamente. Por supuesto que cada uno a lo mejor imprime ciertas cuestiones de la impronta personal, pero es un colectivo, y digamos, si la conducción, la mesa directiva, tiene una función más bien de coordinación. Yo lo veo más como un servicio, digamos, ¿no? Como que somos 400 colegas y ponemos a 6 a que trabajen para nosotros, organizando el temario, ocupándose de llamar, de redactar, de imprimir, pero es más bien eso, ¿no? Es como una representatividad de un encargo. Y me parece que esta consecuencia secundaria, ¿no?, de la pandemia, que nos permitió extendernos y llegar a colegas de distintos lugares del país, nos da una diversidad de miradas que hace todavía más rico nuestro trabajo. Le da otra riqueza a nuestras conclusiones, al estudio que hacemos sobre diversos temas, porque aparecen otras realidades. Bueno, aparecen colegas que litigan en otras jurisdicciones, ¿no? Nosotros hace
hace años a lo mejor no estábamos tan cerca del fallo de Bahía Blanca, y ahora tenemos colegas con los que nos reunimos todos los jueves y que litigan en esas jurisdicciones y van anticipando cuestiones que pasan en primera instancia, y la verdad es que sí, aporta muchísimo esa diversidad de miradas. Y sí, estamos con hay mucha demanda de capacitación, de formación. Nosotros, además de las actividades académicas que hacemos, que la expresión máxima es el Congreso, también tenemos actividades netamente formativas, tenemos cursos básicos que venimos haciendo hace 2 o 3 años. Este año sumamos un curso de ejecución de sentencias, que es un curso bastante completo, que tiene 16 clases y que nos está yendo muy bien. Ahí tenemos inscriptos más de 170 colegas también que están haciendo ese curso. Así que la verdad es que, a ver, voy a decir una cosa que a lo mejor no sé si no le encuentro la manera de decirlo diplomáticamente, pero hay estas palabras, ¿no?, que decíamos de inercia. Yo lo que siento es que la comisión es un ámbito que nos mejora nuestro trabajo. Porque, por ejemplo, yo hace un rato te dije esta noción de la emergencia, del haber de emergencia y demás. Yo no sé si a mí esto se me hubiera ocurrido a mí solo. A mí ahora me parece que sí, pero nosotros venimos hablando jueves tras jueves y demás, y llegamos un montón a esas mismas conclusiones que vamos, ¿no? Quiere decir que mejora los criterios en esta cuestión colectiva. Después, que si esto lo planteo yo en un escrito porque se me ocurrió a mí, o todos nosotros que litigamos lo vamos planteando y los jueces lo van leyendo y demás, tiene como un efecto multiplicador que termina redundando. Bueno, cuando somos más, el efecto de lo que hacemos tiene hacemos más ruido, ¿no?, en el buen sentido. Así que eso me parece que es algo muy importante. Sí. Todos sabemos la incidencia que tuvo la Comisión de Seguridad Social en aquel fallo histórico, el fallo Blanco, con el escrito que se facilitó en las redes sociales y que la Corte se sorprendió al ver que la mayoría de los OIGAC estaban compuestos por ese escrito que lo redactó distintos integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados y Abogadas, y que terminó ni más ni menos que con el abogado del caso formando parte de nuestra comisión. Entonces, desde ya que estamos todos muy orgullosos de todos los aportes que se hacen, porque tienen un objetivo común que tiene que ver con hacer una presentación de calidad. Entonces, en ese sentido, sí, entre todos nos mejoramos, y es como algo que es muy interesante, porque lo importante es que en la justicia haya calidad en los escritos que uno presenta desde este lado del mostrador, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Federico, me imagino que es tu último programa como presidente de la comisión. Te felicito, no solamente desde Aire de Justicia, sino también como integrante de la comisión, como amiga. Vos sabés que yo te quiero mucho como persona, así que te felicito porque realmente has dado todo, y tu impronta ha quedado en la comisión, y bueno, es muy valioso cuando uno está en servicio poder decir, bueno, pero a mí lo que me gusta es que estamos en servicio, y eso realmente me parece que es un valor que también es destacable. Meli, ¿vos querías decir algo antes de cerrar? Sí, bueno, le quería agradecer. La verdad que siempre, Federico, es un placer que nos acompañes porque, nada, yo aprendo un montón de vos. Bueno, María Inés ama, ama todo lo que sea previsional, lo sé, me consta, y como ejerce ella la profesión de manera privada, es un placer ver el compromiso que le pone. Pero nada, creo que más lo que rescato también es que quizás de la Asociación de Abogados podamos hacer algo entre todas, todos, para poder fortalecer, ¿no?, a todos los profesionales en
en el tema de las desventajas, agilizar los tiempos judiciales, ¿no? Ir por ahí y capitalizar todo lo que nos pasó en pandemia. Porque hay que capitalizarlo y hay que hacer algo, ¿no? Con respecto a que sea más activo y que no requiera... Hay algo que vino para quedarse, me parece que lo digital vino para quedarse. Me parece que hay que rescatar eso, y lo hace más ágil porque es lo que vos decías, me quedo con algo que dijiste del ejemplo del tema de los traslados, ¿te acordás que cuando se iba el expediente a otro lado decías, hoy no, ¿cuándo lo va a devolver? Y ahora lo digital hace que ya no tienen excusa. Hay toda una parte, está mal que diga excusa, quizás no fue la palabra correcta, pero parece que se puede, hay toda una parte que la podemos revisar. Que no deja de llevar tiempo, no deja de Sí, llevar tiempo el traslado de un sí, expediente sí. al otro. Sí, pero creo que lo más grave de la otro. profesión, sí, Inés, pero lo más grave fue que acá en Capital Federal los juzgados nacionales y todas las causas previsionales, que son a veces urgentes, porque ustedes manejan el tema del tiempo, la edad, es algo que les juega en contra, porque bueno, vos no sabés qué va a pasar, y menos con la pandemia, ¿no? Con todo lo que estuvo pasando. Que tiene que ver con esto de que la Justicia Nacional estuvo meses sin trabajar, chicos. Meses sin trabajar. Sí. Y la verdad que todo lo que sea previsional es la urgencia del día a día de las personas. Y que los abogados estuvimos en el día a día para con nuestros clientes, porque si bien tribunales estuvo cerrado, nuestros estudios y nuestros siguieron trabajando. Estuvieron más abiertos que nunca para poder contenerlos, sabiendo que no había movimiento, sabiendo que no se podía generar trabajo. Entonces, por eso es que la figura del abogado, de la abogada, y la figura de la asociación que contiene y que nuclea para poder plantear objetivos concretos, es muy importante. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer, gracias por tus palabras. Y el mayor de los éxitos a partir de tu vuelta al estudio jurídico y dejar la presidencia, que faltan todavía un poquito, pero bueno, me imagino que también... Un poquito cuando nada falta ya. Está esperando. Igual lo vamos a extrañar, que nos venga a visitar igual. Trata de venir, porque vas a seguir. Siempre, claro. Claro. Bueno, hermoso el programa de Aire de Justicia. Saludos a nuestros oyentes que también ahora nos ven. Y bueno, hasta la próxima con mejor contenido, como siempre queremos ser mejores. Gracias por todo. Gracias, nos vemos.